Maseje Nedarim Daf Samechvav Amud Aleph 66a, segunda línea. Dice la Mishnah: Potchim beyamim tovim ubeshabbatot. Estuvimos viendo en las clases anteriores una persona que hace una promesa, hace un neder, y se arrepiente y quiere retractarse, anular retroactivamente esa promesa. Va donde un jajam, el jajam le consigue un petach, que es una salida, una puerta, ya explicamos en las clases anteriores qué significa eso. Y luego ya tenemos el petach, luego ya conseguimos el petach, se procede a anular esa promesa retroactivamente. Nos dice esta Mishnah lo siguiente: el petach puede depender en la prohibición de sufrir en Shabbat y Yom Tov. O sea, si el petach es el hecho que la persona va a sufrir en Shabbat y Yom Tov, sirve como petach y se puede proceder. Y explico, doy un ejemplo. Por ejemplo, una persona hace una promesa que no va a comer carne ni tomar vino en el transcurso del año entero. Eso incluye que tampoco en Shabbat y en Yom Tov de ese año tampoco va a poder comer carne y vino. Entonces él después se arrepiente y dice: no, me quiero retractar. Va donde el Bedín le puede decir lo siguiente: si tú hubieses sabido en el momento de tu promesa que a través de tu promesa que no puedes comer carne y vino incluye también Shabbat y Yom Tov, y por ende vas a sufrir en Shabbat y Yom Tov, y está prohibido, no se puede sufrir en Shabbat y Yom Tov, ¿hubieses prometido, sí o no? Si él dice no hubiese prometido, se consiguió un petach, sirve este petach y se procede a hacer una anulación de promesas. Entonces aquí está, ese es el ejemplo de la halajá que acabamos de decir, de que un petach que depende de la prohibición de sufrir en Shabbat y Yom Tov, sí es un petach y se puede proceder a hacer una anulación de promesas retroactiva. Sigue diciendo la Mishnah: Parishoná y ombrim hotama yamim mutarim ushar kol yamim asurim ache barabia equival y mecha neder sheutar miklalo utar kulo. Dice la Mishnah, en este caso, al principio decían que ya que la razón que se anuló la promesa por este petach es únicamente por Shabbat y Yom Tov, entonces nada más estaría permitido tomar vino y comer carne en Shabbat y Yom Tov. Pero en el resto de los días que no es Shabbat y no es Yom Tov, sigue en pie la promesa que la persona hizo, que no puede comer carne ni tomar vino. Sin embargo, vino Rabbi Akiva y les dijo: no señor, así no funciona. Hasta que vino Rabbi Akiva y les dijo y les enseñó: no es así. Una vez la persona hizo una promesa general que no va a tener provecho no va a comer carne ni vino, y después se anuló parte de eso, que en Shabbat y Yom Tov sí, por el petach de la prohibición de sufrir en Shabbat y Yom Tov. Cuando se hizo al principio una promesa general y se anuló parte de ella, se anuló todo completo, y por lo tanto está permitido no nada más en Shabbat y Yom Tov, sino también el resto de los días comer carne y tomar vino. Sigue diciendo la Mishnah: Keitzad amar kunam shenin enale kulhem utar ejadmehem utrukulam. La Mishnah trae un ejemplo para la regla y la halajá que dijo Rabbi Akiva, que una vez se anula parte, se anula todo. ¿Qué pasa una persona que hace una promesa general? Dice: yo hago una promesa que no puedo tener provecho de todos ustedes, ¿sí? Así dice la persona. Y después viene Maón del Jajam y anula la promesa respecto a uno de ellos. Este es el caso de Rabbi Akiva. Una vez hizo la promesa general para todos, y después anuló uno de ellos, anuló para todos, y la promesa queda anula y puede tener provecho de todos. Sigue diciendo la Mishnah, segunda parte de la Mishnah: She'eni nehena leze uleze, utar rishon utrukulam, mutar aharon mutar bekulam asurim, mutar emtzai emenu lemata, mutar emenu lemala asur. Dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa una persona que le dice a un grupo de personas She'eni nehena leze uleze? Y explico la Mishnah según la conclusión que tuvo la Gemara anteriormente en página 26. Reubén hace una promesa, tiene enfrente de él a 4 personas, por ejemplo, a Shimón, a Leví, Yehudá e Isahar. Viene Reubén y dice: hace una promesa a Reubén de que no puede tener provecho de Reubén, que no puede tener provecho de Shimón. Después viene y le dice a Leví: hago una promesa que tú estás prohibido, Leví, para mí como Shimón. Y después vuelve a hacer otra promesa de que Yehudá está prohibido para él como Leví. Y después hace una promesa de que Isahar está prohibido como Yehudá. O sea, el primero lo prohibió, y luego al resto, el segundo depende del primero, el tercero igual que el segundo, el cuarto igual que el tercero. Dice la Mishnah: si vino este Reubén y anuló su promesa respecto al primero, respecto a Shimón, automáticamente todos quedan permitidos, porque toda la prohibición de todos dependía en la prohibición de Shimón, del primero. Una vez se anuló la prohibición del primero, pues ya queda todo anulado. Por otro lado, si nada más se anuló la promesa de la prohibición de tener provecho del último, de Isahar en el ejemplo que dimos, pues nada más está permitido Isahar, pero el resto ya no. El resto quedan prohibidos, mejor dicho, no ya no, sino ya que siguen quedando prohibidos, porque era el último, Isahar. Y si la persona viene y anula su promesa respecto de la mitad, al segundo al tercero, pues de ahí en adelante se cae la prohibición y están permitidos, pero de lo de antes van a estar prohibidos. Así nos dice la Mishnah.
Sigue diciendo la Mishnah, Sheani neena leze korban u leze korban. Tzrichim petach lekol echad veechad. Una persona que hace una promesa, Reubén, viene a hacer una promesa y usa el lenguaje de shevuá, de korban, de neder, de promesa, doble, para dos personas. Le dice, por ejemplo, Reubén le dice a Shimón, no puedo tener provecho de ti como un korban, Shimón, y no puedo tener provecho de ti, Leví, no puedo tener provecho de ti, Leví, como un korban. O sea que no dice un lenguaje de shevuá para los dos, sino especifica shevuá para cada uno de ellos, dice la Gemara, dice la Mishnah, perdón, para poder anular la promesa se necesita doble anulación. Por ende se necesita un petach para Shimón y anulación para Shimón, y otro petach para Leví y anulación para Leví también. ¿Por qué? Porque dividió el lenguaje y dijo dos veces el lenguaje de shevuá, dos veces el lenguaje de korban, dos veces el lenguaje de lo que es la promesa. Y por último dice la Mishnah, Kunam yain shani toem, sheyain ra la meaim, amru lo ve'alo amiyushan, yafe la meaim utar ben miyushan, velo amiyushan bilvad utar, ela bechol hayain. Kunam batzar shani toem, shabatzar ra la lev, amru lo halo kufri, yafe la lev, utar ba kufri, velo ba kufri bilvad utar, ela bechol ha-betzalim. Se haya vitiró Rabbi Meir bechol ha-betzalim. La Mishnah, esta última parte, da otros dos ejemplos, ¿sí?, para la regla y para la halajá que nos mencionó Rabbi Akiva, que una vez una persona hace una promesa general y después anula parcial, al anular parcial automáticamente anula todo el neder completo. Dos ejemplos. Primer ejemplo es el siguiente. Una persona viene y hace una promesa y dice lo siguiente: hago una promesa que no puedo tener provecho del vino porque el vino es malo para los intestinos. Así dijo. Vienen ahí y le dicen, no, pero el vino viejo es bueno. Entonces, respecto al vino viejo, se anuló la promesa. Él al principio hizo uno para todos los vinos. Pero él dependió la promesa de todos los vinos que no puede tener provecho de que es malo para los intestinos. Entonces, por eso, cuando vienen y le dicen que el vino viejo es bueno para los intestinos, automáticamente queda nula esa promesa parcialmente respecto al vino viejo. Y una vez queda parcialmente anulada para el vino viejo, pues se anula para el resto de todos los tipos de vinos, también para los nuevos. Próximo ejemplo, una persona que viene y dice, hago un juramento, una promesa de que no voy a tener provecho de la cebolla. ¿Por qué? Y dice, ¿por qué? Porque la cebolla es mala para el corazón. Y vienen ahí y le dicen, no, ¿cómo crees? No todas las cebollas son malas para el corazón. Hay una cebolla que se llama kufri, que es un tipo de especie de cebolla que sí es buena. Entonces se anuló la promesa general respecto a la especie específica de cebolla llamada kufri. Y ya que se anuló para eso, se anuló para todas las especies de cebollas. Y ahorita la persona tiene permitido tener provecho de las cebollas. Y la Mishnah culmina diciendo que efectivamente hubo una historia con una persona que hizo esa promesa con las cebollas. Y Rabbi Meir vino y le anuló la promesa completamente. Porque ya que se anuló para la kufri, lo anula para el resto de las cosas, como dijo Rabbi Akiva. Dice la Gemara, Utara ajarón ha-ajarón mutar vekulam asurim. En verdad aquí es un bejule, va sobre la próxima parte de la Mishnah. Mantana, dice la Gemara, Amar Rabba Rabbi Shimon hide Amar Achi Omar Shevuá lekol echad veechad. Nosotros mencionamos en la Mishnah de que cuando necesitas un petach para cada una de las personas que prohibiste provecho de él y una anulación separada, independiente para cada una, cuando el lenguaje fue una shevuá independiente para cada uno de ellos. Por ejemplo, Reubén dijo, no va a tener provecho de Reubén, shevuá o korban. Para Shimón, shevuá, korban. Y así lo repitió para cada uno de ellos. Pero si hizo solo una shevuá, un korban, ahí puede ser que no se necesita. Dice ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Es la opinión de Rabbi Shimon, que dice que efectivamente se necesita el lenguaje de shevuá para cada uno de ellos, para que así se necesite un petach y una anulación independiente. Pero si solo se usó un lenguaje de shevuá, aunque especificó para Reubén, para Shimón, para Leví, pero solo un lenguaje de shevuá, aunque especificó el nombre de cada uno de ellos, ahí es suficiente un solo petach y una anulación, y no es necesario hacerlo independiente. Sigue diciendo la Gemara, Kunami en Shanito en Bejule, Vetepugle de Enra, Amar Rabiaba, Veod Yafe Katani. Kunam Batzal Shanito en Shabatzal Bejule, Vetepugle de Enra, Amar Rabiaba, Veod Yafe Katani. La Gemara ahorita pregunta respecto a la última parte de la Mishnah. En los últimos dos ejemplos que mencionamos para la regla de Rabbi Akiva, mencionamos de que el vino viejo es bueno para el intestino, no como su promesa que dijo de que es malo. Y la cebolla kufri es buena para el corazón, y no como su promesa que dijo de que es mala para el corazón. Dice la Gemara pregunta, en ambos casos, lo pregunta separado, pero yo lo hago de una vez. La Gemara pregunta así, ¿por qué la Mishnah tiene que decir de que es buena? Aunque no sea buena, el hecho que no es mala ya es suficiente para que no recaiga sobre el vino viejo y para que no recaiga esa promesa para el kufri. ¿Por qué? Porque toda su promesa que tuvo respecto al vino es, hago una promesa de que no voy a probar del vino porque el vino es malo. Entonces, si el vino viejo no es bueno, pero no es malo, ya
ya quedó anulado para el vino viejo, igual que la cebolla también. El kufri no es necesario que sea bueno para el corazón, el hecho que no sea malo ya es suficiente. ¿Por qué la Mishnah me dice, me lo dependen que es bueno? Dice además, efectivamente, tienes toda la razón, no es necesario de que sea bueno para que quede nulo respecto a la cebolla kufri, respecto al vino viejo, pero es una realidad, que no nada más que no es malo, sino también es bueno, entonces es más todavía. Pero en verdad no es necesario para poder anular parcialmente y por ende anularlo completo. El hecho que ya no es malo ya va a ser suficiente en esos casos que mencionamos. Sigue diciendo la Gemara Torah Mishnah, que dice lo siguiente: Potchim le Adam bichvod atzmo u bichvod banav. אומרים לו, אילו היית יודע שלמחר אומרים עליך, כך היא וסתו של פלוני, מגרש את נשיו על בנותיך, היו אומרים בנות גרושות הן, מה ראתה אמו שלו להתגרש? ואמר לי, לא הייתי יודע שכן, לא הייתי נודר, הרי זה מותר. Dice la Mishnah en esta primera parte lo siguiente: una persona que se le va a encontrar un petaj, sirve un petaj cuando el petaj depende del honor o del desprecio de él mismo o del honor y desprecio de sus hijos. Por ejemplo, dice la Mishnah, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es el siguiente: una persona que hace una promesa, que a raíz de esa promesa tiene que proceder a divorciar a su esposa. Si por ejemplo hace una promesa que no va a tener provecho, que su esposa no puede tener provecho de ella, de él. Entonces, si se mantiene esa promesa, o la anula, o se mantiene el provecho y tiene que divorciarla. Entonces vamos a decir que no la anuló y tiene que proceder a divorciarla. Y cuando va a divorciarla, le dice, ¿qué pasó que la va a divorciar? No, porque hice una promesa y tengo que divorciar, no tengo de otra. Se le pueden decir lo siguiente para el petaj: si tú hubieses sabido que mañana, o sea, después del divorcio, la gente puede decir sobre ti, mira cómo este hombre divorcia a mujeres cada 2 por 3. O pueden decir sobre tus hijos e hijas, mira estas hijas de divorciados, hijas de padres de divorciados, que seguramente el hombre, ¿por qué la divorció a la mamá? Porque la mamá hizo algo raro, hizo adulterio o algo así, ¿sí? Hubieses hecho una promesa así y por ende divorciado y por ende ser obligado a divorciar. Si él dice no hubiese hecho la promesa, si hubiese sabido algo así, esto es un petaj y se puede proceder a anular esa promesa. Sigue diciendo la Mishnah, segundo tema: Kunam shani no se et plonit ke'ura, baharei na'a, shechora baharei levana, ketzara baharei aruka, mutar ba. Lo mi pene shei ke'ura vena'aset na'a, shechora vena'aset levana, ketzara vena'aset aruka, ela shehaneder ta'ut. Dice la Mishnah, segundo tema de la Mishnah: una persona que hace una promesa y dice, no me voy a casar con tal mujer fulanita porque ella es fea y al final es bonita. O hace una promesa y dice, no me voy a casar con fulanita porque es oscura y al final es clarita. O dice, hago una promesa que no me voy a casar con fulanita porque es bajita y al final encontraron de que es alta. En todos estos casos, dice la Mishnah, la promesa no recae, o mejor dicho, se anula automáticamente. ¿Y por qué? No porque en verdad era fea y se volvió bonita después de la promesa. No porque en verdad era oscura y se volvió clarita después de la promesa. No porque en verdad era bajita y después de la promesa se volvió alta. Sino ¿por qué? Porque en el momento que hizo la promesa era una promesa una promesa equivocada. Porque dijo de que no me voy a casar con ella porque es fea y en verdad era bonita. No me voy a casar con ella porque es oscura y en verdad es clara. No me voy a casar con ella porque es bajita y en verdad era alta. En el momento de la promesa se equivocó. Por lo tanto es una promesa equivocada y no recae en absoluto y automáticamente queda nula esa promesa. Y la Gemara trae una historia que tiene que ver con esto. Umase behachen adar mi bata joto hanaya veihnisuan lebet Rabbi Ishmael veipua. Amalo Rabbi Ishmael vení mizon adarta. Amarlo lav veitirá Rabbi Ishmael. Dice la Gemara una historia de una persona de que hizo una promesa que no se va a casar o no va a tener provecho de su sobrina, la hija de su hermana, ¿sí? Que querían que se case, cuando estaban presionando a él para que se case con ella. Entonces él dijo, una promesa que no puedo tener provecho de ella, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no era tan guapa, no era tan bonita. Entonces, por eso hizo esa promesa, por eso no se quería casar con ella, por eso hizo esa promesa que no va a tener provecho de ella. Y efectivamente, después la llevaron con Rabbi Ishmael a ver qué se puede hacer. Y Rabbi Ishmael le dijo, mira, hazte esto, ponte lo otro, y ya quedó guapa, quedó bonita. Después vino donde Rabbi Ishmael, con esta persona, con su tío que hizo la promesa, y dijo, ¿tú te referías a hacer una promesa que no te vas a casar con esta muchacha tan guapa? Y le dice, no, la verdad que no. Eso mismo fue el petaj, y Rabbi Ishmael anuló esta promesa y les permitió que se puedan casar a raíz de este petaj, que no, si hubiese sabido que es guapa, no hubiese hecho la promesa, anuló la promesa y les permitió a Rabbi Ishmael que se casen. En ese momento, Beotasha bajar Rabbi Ishmael veamar Benot Israel naothen, ela she'aniyut menavaltan. Uchshemet Rabbi Ishmael ayu Benot Israel nosot kina veombrot Benot Israel Rabbi Ishmael bejena.
Bejenu Omer Beshaul, Benot Israel el Shaul Bejena. Dice la Gemara, en ese momento Rabbi Ishmael lloró de la tristeza, dijo, mira esto, las hijas del pueblo de Israel son guapas, son bonitas, solo que la pobreza a veces las opaca un poquito y no se pueden vestir bien y eso causa que no se vean tan bonitas. Y cuando falleció efectivamente este jajam llamado Rabbi Ishmael, que se encargaba de ayudar siempre a las señoras, a las mujeres, todas las mujeres fueron a su levayá, a su entierro, y lloraron. Todas las hijas de Israel, todas las muchachas de Israel lloraron por el fallecimiento de Rabbi Ishmael. De la misma manera que también lloraron de la misma manera que también David Amelech, cuando hizo el esped de Shaul, también dijo lo mismo, que Benot Israel lloraban por Shaul, porque Shaul también ayudaba mucho a las señoras. Dice la Gemara lo siguiente: Maasel Istor, Haisure mi Hasra veaji katane. Rabbi Ishmael, afilu que ora benaset na. Rabbi Ishmael omer afilu que ora benaset na. Shechora benaset lemana, que tzara benaset reuka. Umaase beachat shenara mi batajoto vignisu ale bet Rabbi Ishmael veipua vejule. La Gemara pregunta lo siguiente sobre las últimas partes de la Mishnah. Me mencionaste en la Mishnah de que una persona que hace una promesa, un neder, equivocadamente, pues automáticamente no recae. Por ejemplo, una persona que hace una promesa, no me voy a casar con fulanita porque es bajita, y al final es alta. Se no recae porque te equivocaste, dijiste la promesa que es porque es bajita y en verdad es baja. O sea que en el momento de la promesa hiciste una promesa equivocada, se no recae. Y después me trajiste una historia. Normalmente cuando me traes una historia después es porque es algo que ver con la halajá que mencionamos antes. Pero la historia que me trajiste es un caso diferente. Es un caso que una persona dijo una promesa que no se va a casar con fulanita porque no era bonita, y después la maquillaron o le hicieron vestir. Entró donde Rabbi Ishmael le dio una táctica cómo arreglarse, le enseñó cómo arreglarse, se preocupó por ella y después se volvió bonita. No es que fue un neder equívoco, fue un neder real, sin equivocación, y después que se arregló, después fue que se vio bonita. Entonces no es el mismo caso de antes. El primer caso de la Mishnah, el primer caso que acabo de mencionar ahorita es neder taut, una promesa equivocada, y por eso no recae en absoluto, pero la historia es otro tipo de promesa. La historia es otro tipo de promesa, es una promesa que en el momento sí era real porque no era guapa la señora, después le enseñaron cómo vestirse y se volvió después guapa. Dice la Gemara, tienes razón, aquí falta un poquito en la Mishnah. Tenemos que decir primero que todo la halajá de neder taut, que efectivamente cuando hay una neder en equivocación, pues no, cuando la promesa está equivocada no recae. Ahí tenemos que aumentar después de eso, y Rabbi Ishmael opina que no nada más en neder taut queda anulado automáticamente, sino también en el caso de que en el momento de la promesa estaba bien y el petach después es que después se volvió bonita, también eso se puede, aunque el neder en ese caso sí recae, pero también en ese caso se puede anular. Y aunque es nolad, sí, porque es nolad lo que hemos visto en las últimas clases, en paréntesis lo digo, aunque es nolad porque es algo que no se esperaba, no es algo común que pase, aunque es nolad, Rabbi Ishmael opina como la opinión que nolad sí sirve para petach, como la opinión de Rabbi Eliezer como vimos en el Daf Samech Daled hace 2 Dapim, y por lo tanto dice Rabbi Ishmael que también en el caso que efectivamente era fea en el momento de la promesa y después se volvió bonita, también se puede anular esa promesa, al igual que si era oscura y después se volvió clarita, también se puede anular esa promesa, y así sucesivamente. Sigue siendo la Gemara Tana, Shen toteve taitala ve'asala Rabbi Ishmael shen shel zahav mishelo. כי שחריר רבי ישמעאל פתח עליה וסבדנה אחי, בנות ישראל לרבי ישמעאל, בחנה מלבישכם וכו'. La Gemara trae una baraita que dice que efectivamente esta señora, que estábamos hablando con Rabbi Ishmael, la historia de Rabbi Ishmael, la Gemara explica un poquito más en la historia, ¿qué tenía de feo? Parece que uno de los dientes era uno de los dientes postizos falsos, ¿sí? Y no era bonito. ¿Qué vino Rabbi Ishmael? Le hizo ese diente de color oro, ¿sí? Y ya se veía más bonita, más importante, más elegante, y lo pagó él mismo Rabbi Ishmael. Miren qué tzadik era él. Y eso fue lo que causó de que se vea más bonita. Dice la Gemara que efectivamente cuando murió Rabbi Ishmael, vino el Sabdán, que es la persona que entierra, ¿sí? Y dijo, mejor dicho, el que dice el esped, el que hace los elogios, y dice, Benot Israel, miren cómo van de ahora en adelante, cuando murió Rabbi Ishmael, mira cómo va a llorar ahorita las muchachas y las señoras del pueblo de Israel. Rabbi Ishmael se encargaba de vestirlas, de darles dinero para que se vistan bien, y ahorita no vamos a tener más eso. Ese fue el esped. Sigue diciendo la Gemara de Amar la Letvitu konam shei atnehenet li achetatrim itavshilech Rabbi Yehuda la Rabbi Shimon Taim רבי יהודה טעים, אמר קל וחומר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחיה על המים המערערים בספק, ואני על אחת כמה וכמה. רבי שמעון לא טעים, אמר ימותו כל בני אלמנה, ואל יזוז שמעון ממקומו, ועוד כי היכי דלא להתרגלה למינדר. Dice la Gemara que trajimos una historia de Rabbi Ishmael. La Gemara trae otras historias de otros Tanaim, otros Jamim muy importantes que se encargaban de que haya tranquilidad y paz y armonía entre las parejas. ¿Cuál es la historia? Dice la Gemara, una vez una persona le dijo a su esposa, hago una promesa, ¿sí? Que tú no puedes tener provecho de mí
hasta que hagas un guiso, una comida, y le des de probar esa comida a un jajam muy grande que se llama Rabbi Yehudá y a Rabbi Shimon. ¿Sí? Obviamente, no es bonito ir a un jajam a decirle, mira, prueba mi comida, ¿qué tiene que ver? No es, eso es despreciar a la Torah del jajam, es despreciarlo. Sin embargo, esa señora no tenía otra, no quería que recaiga la promesa de que ella esté prohibida tener provecho de su esposo. Entonces, efectivamente, fue donde Rabbi Yehudá y fue donde Rabbi Shimon a darles de probar. Fue donde Rabbi Yehudá, le dijo, perdón, pero si puedes probar mi comida, me avisas si te gusta. Y Rabbi Yehudá, aunque fue un desprecio, procedió, agachó la cabeza y dijo, ¿sabes qué lo voy a hacer? Calva Homer. Si una mujer sotá, que es una mujer que está haciendo adulterio, si hubo kinui ustira, advertencia, y al final lo hizo y demás, tiene que ir al Bet Hamikdash y se escribe el nombre de Dios, ¿sí? En un pedazo de pergamino y se mete en las aguas Hamearerim para que se borre el nombre de Dios para poder al final definir y ver y analizar si efectivamente tuvo un adulterio, si tuvo relaciones íntimas con otra persona o no. Si el nombre de Dios está dispuesto a borrarse, por duda nada más, porque no es seguro, porque no hubo testigos de que efectivamente hubo intimidad. Yo, dice Rabbi Yehudá, que voy a hacer paz entre la pareja, cuanto y más, de que ¿qué? Yo que seguro voy a hacer paz entre la pareja si como y pruebo este guiso, cuanto y más de que lo debo hacer. Y por eso Rabbi Yehudá, aunque fue un desprecio para su Torah, procedió a comer de ese guiso, a probar ese guiso. Sin embargo, cuando fue Rabbi Shimon no aceptó probar de ese guiso. No, pues no aceptó. Y le dijo, ¿sabes qué? Entiendo que tu esposo te está haciendo sufrir. Pues que se mueran los hijos de la viuda. O sea, primero que todo, que tú seas viuda, o sea, que su esposo se muera, básicamente. Esa fue la maldición que le dio. Y también los hijos. Muy fuerte. Y Shimon no va a despreciar su Torah por esto. Y obviamente se molestó mucho Rabbi Shimon con el esposo de esta señora, por eso le dio esa maldición. Y adicionalmente aumentó, no voy a probar de tafshir, porque si yo pruebo el guiso, pues estoy incentivando a la gente a hacer promesas. Voy a enseñar a la gente, aunque te vas a perjudicar tú, señorita, si le está diciendo, pero voy a formar un precedente para que la gente no prometa por prometer. Otra historia dice la Gemara, de Amar Ledvitu, Kunam Sheyat Nenet Liat Shetaru Kibo Rabbi Shimon ben Gamliel, Atat Verakak al Bushe. Amar le Rabaja Medifti le Rabina, Veha, Hai le Ziluta Kamejaben. Amar le Mira Kalmané de Rabbi Shimon ben Gamliel, Ziluta Raptai. Dice la Gemara, un hombre le dijo a su esposa, haga una promesa, ¿sí? Que no, otra historia, ¿sí? Que un hombre le dijo a su esposa, haga una promesa que tú no puedes tener provecho de mí hasta que escupas sobre Rabbi Shimon ben Gamliel, que era un jajam muy, muy grande. Fue esta señora y escupió sobre la ropa de Rabbi Shimon ben Gamliel y no sobre su piel, sobre la ropa de él. Entonces fue donde Rabajá Midifti a Rabina y un segundo, y Rabbi Shimon ben Gamliel le permitió efectivamente, anuló esta promesa porque efectivamente no se cumplió la condición y sí escupió. Sin embargo, Rabajá Midifti fue donde Rabina le dijo un segundo, pero toda la idea es, el esposo quería de que ella desprecie a Rabbi Shimon ben Gamliel y lo hizo en su ropa, no en su piel, quería que lo haga en su piel. Si no cumplió la condición, dice la Gemara, el hecho que lo escupió a Rabbi Shimon ben Gamliel en su ropa es más que desprecio. Lo que él quería es que desprecie, no existe un desprecio más grande que eso de escupir en la ropa y por lo tanto no recae si se cumplió la condición, o como queramos decir, de que si se llama que escupió sobre Rabbi Shimon ben Gamliel, sí lo despreció y por lo tanto sí puede seguir teniendo provecho de su esposo, sí puede seguir teniendo provecho ella de su esposo, porque su esposo había dicho que no puedes tener provecho de mí hasta que escupas a Rabbi Shimon ben Gamliel y efectivamente se llama que sí lo hizo. Sigue diciendo la Gemara de Amar Ledvitu. Kunam she'iyat ne'enet li at shetar'imu miyafe sheyesh bich leRabbi Yishmael beRabbi Yossi. Amar lahem shema rosha na'e, amru lo segalgal. Shema se'ara na'e, dome la'nitze pishtan. Shema einei haraot, terutot. Hen. Shema oznei na'ot, kefuloten. Shema hotma na'e, balumhu. Shema siftotea na'ot, avot hem. Shema tzavara na'e, shakuthu. Shema keresea na'e, צווהו, שמה רגלי הנאות רחבות כשל אבזה, שמה נאה לכלוכית שמה. Dice la Gemara, hubo una historia, una persona que le dijo a su esposa, haga una promesa, un hombre que le dijo a su esposa, haga una promesa de que no puedes tener provecho de mí hasta que algo bueno de ti, hasta que algo bueno tengas que vea Rabbi Yishmael ben Rabbi Yossi. Algo bonito, algo bueno que tengas que ver Rabbi Yishmael ben Rabbi Yossi, cuando él lo vea, ahí ya puedes tener provecho de mí. Rabbi Yishmael se enteró de esto y empezó a buscar, le preguntó a sus ayudantes, ¿qué tiene de bonito esta señora? ¿Qué tiene? Quería buscar algo bonito para que ya esta persona, para que ella pueda tener provecho de su esposo. Se le preguntó a sus ayudantes, Rabbi Yishmael, ¿qué tiene de bonito esta señora? ¿Su cabeza es bonita? Le dicen sus ayudantes, no, es muy redonda. ¿Su pelo es bonito? Le dice, no, la verdad que parece un manojo de lino peinado. No es bonito su pelo. ¿Y sus ojos son bonitos? No, son demasiado redondos. No son tan alargaditos, sino son demasiado redondos.
De repente sus orejas son bonitas, no, son demasiado grandes que parece que están hasta dobladas. Y su nariz es bonita, no, está demasiado cerrada, los orificios están muy cerrados, muy muy cerrados, no se ve bonito. Y de repente sus labios son bonitos, muy gruesos. Su cuello es muy bonito, muy bajito, demasiado bajito, no tiene suficiente cuello. De repente su panza, su barriga, no, muy inflado, muy gordita, ¿sí? De repente sus piernas son bonitas, son muy gruesas como las del ganso. De repente su nombre, el nombre de la mujer es bonito. No, se llama Lijlujit. Lijlujit, ¿qué es? Viene de Lijluj, de sucio. No, tampoco es bonito. Dice, le respondí en ese momento Rabbi Ishmael, Amar lahem, Yafé korim ota Lijlujit, sheim elujlechet bemumim besharia. Dice la Gemara, no, el nombre es perfecto, el nombre es muy bueno, porque en relación a su cuerpo, que su cuerpo es feo, como mencionaste en todas las cosas, pues el nombre es muy bueno. El nombre es Lijlujit, porque efectivamente no está tan bonito, está como que sucio. Entonces por eso el nombre sí es bueno, y por lo tanto encontré algo bueno que tiene esta señora, y por lo tanto así le anuló la promesa y pudo tener provecho de su esposo. Otra historia, y con esto culminamos en la clase. Hau Barbabel, de Salik le Ará de Israel, Nasiv y Tetá, Amar la Bashilit li, tre telafje, Ubeshel ale tre telafje, Ratájale, le Mahar Amar la, Zili Bashili li Geriba, Bashili le Geriba, Amarle Aitile trebutzine, Azlat ve Aitile tre Sharage, Amar la Zil Tabreneteon al Resha de Baba, Haviati Baba Mebuta, Ababa, Beka Daindina, Azlat Batre de Atejón al Reshe. Dice la Gemara, escuchen esta historia. Una persona en Babel que fue a Eretz Israel y se casó con una mujer de Israel. Él era de Babel y se casó con una mujer de Israel. Le dijo a su mujer, por favor, si me puedes hacer 2 lentejas, refiriéndose que me haga un poquito de lentejas para comer. Ella lo entendió literal como le dijo y le cocinó 2 granos de lentejas. Se puso muy bravo su esposo. Le dijo, no me refería a que me hagas una cantidad grande, no 2 granos de lentejas. Ah, cantidad grande, perfecto. También se lo tomó literal, le hizo una cantidad gigantesca. El esposo se puso muy bravo. Después le dijo, tráeme 2 melones o 2 sandías, ¿sí? Pero le dijo botzini. Botzini en arameo puede ser también melón, sandía, o puede ser también lámparas. Entonces, efectivamente, le trajo, él se refería a que le traiga melones, sandías, ¿sí? Melones o sandías, y ella que le trajo lámparas. Se puso bravo, le dijo el esposo de tan bravo que estaba, agarra esas lámparas y rómpelas en el reshá de Babá. Babá en arameo es puerta, ¿sí? En la entrada de la puerta rómpelas. No, se puso bravo y así le dijo. Fue a la puerta para romperlas, para hacerle caso a su esposo, y era muy así que hacía caso a su esposo todo lo que le decía. Y se encontró en la puerta un jajam que se llamaba Babá Ben Butá se llamaba, ¿sí? Así se llamaba, Babá Ben Butá. Dice la Gemara, estaba ahí estudiando, dando juicios y demás en la puerta, agarró la lámpara y se lo rompió en la cabeza de Babá. Porque le dijo el esposo que lo rompa en el babá. Entonces fue donde el jajam Babá Ben Butá y se lo rompió en su cabeza. En ese momento le dice Babá Ben Butá a la señora, Amarle, Mahaden de Abart, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo me estás rompiendo? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué me estás rompiendo la lámpara en mi cabeza? Le dice, Amar atasit retzon ba'alech, hamakom yotzim imech shene banim que Babá Ben Butá. Le explicó la señora, Ambra la kachtzivani baali, amaratasit retzon baaleja, makom yotzim imech shene banim Babá Ben Butá. Le respondió la mujer, mi esposo me dijo que haga eso, entonces yo le hice caso a él. Y este jajam se dio cuenta de que efectivamente no lo hizo con mala intención en contra de Babá Ben Butá, sino lo hizo porque su esposo le pidió y ella hacía todo lo que el esposo le decía, ella hacía. Imagínense qué tipo de señora era que hacía todo lo que el esposo le decía. Se le dijo a Babá Ben Butá, imagínense la bendición que le dijo, tú hiciste la voluntad de tu esposo, aunque puede ser que estuvo mal lo que él pidió o lo que sea, y obviamente al final nosotros sabemos que no se refería a que se lo haga enfrente de Babá Ben Butá, pero ella había entendido así, tú hiciste la voluntad según tu entendimiento de tu esposo, pues Dios te va a colmar de bendiciones y te va a dar 2 hijos, y van a ser los 2 hijos como Babá Ben Butá, o sea, como yo, como el jajam Babá Ben Butá. ¿Y por qué 2 hijos? Porque eran 2 lámparas. Y con esto acabamos Perek Teshiri, el 9º capítulo de Masejet Nedarim, Hadran Alach, Rabbi Eliezer Baruch, Adonai Leolam, amén ve amén.